En este video descubrirás cómo eliminar los parásitos intestinales de la manera más efectiva, cuándo es necesario hacerlo y cómo reconocer las señales más precoces de que necesitas tratamiento. Además, te revelaré los métodos naturales y caseros más poderosos que realmente funcionan y, caso sea necesario, los medicamentos antiparasitarios más seguros. Ahora, ¿cómo saber que tenemos parásitos no deseados? Y atención acá, digo no deseados porque en nuestro intestino habitan microorganismos como parte de nuestra microbiota normal, que nos protegen de muchas formas. El problema ocurre cuando alguna de estas pequeñas formas de vida proliferan más de lo que deberían y nos causan daño. Ahora, existen tres formas de sospechar que tenemos un exceso de parásitos intestinales. La primera, cuando no tienes ningún síntoma, pero ya pasó más de un año desde la última vez que te desparasitaste. Esto es importantísimo. ¿Sabías que hasta 80% de las personas con parásitos intestinales pueden no presentar ningún síntoma obvio? A veces se manifiestan de forma tan sutiles que pasan desapercibidos hasta por los médicos. Y les digo más, esperar hasta que tengamos diarrea, dolor de panza, picazón es un grave error. ¿Y saben por qué? Porque no tener síntomas no significa que no te estén afectando la salud. Y muchas veces, cuando aparecen los síntomas, es porque los parásitos ya estuvieron creciendo en exceso hace mucho tiempo en tu organismo. Por eso, los adultos debemos desparasitarnos como mínimo una vez al año. A veces cada 6 meses, incluso aunque no tengamos signos evidentes de infección. Es muy común que los parásitos estén allí, afectando nuestra salud de manera silenciosa. Pueden estar robándonos nutrientes esenciales y afectan el resto de nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, liberando toxinas que se absorben en el intestino, debilitando nuestro sistema inmunológico. Aunque no lo notemos, esta presencia invisible impacta nuestro bienestar general. Por eso, la desparasitación preventiva es la clave para mantenernos en equilibrio y saludables. Fíjense, a menudo los parásitos causan algún grado de inflamación intestinal que impacta en el resto del cuerpo sin que lo notemos. Esta inflamación puede incluso afectar el control de otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, eres diabético y tu azúcar en sangre está muy alta sin un motivo aparente. O tienes una herida que no cicatriza, alergias o manchas en la piel que no encuentras cómo explicar. Puede que estos síntomas estén relacionados a los parásitos. Y por eso recomiendo una limpieza intestinal al menos una vez al año. Es algo que yo mismo practico como parte de mis hábitos saludables. Una limpieza de rutina para mantener el sistema digestivo y el resto de mi organismo en óptimas condiciones. Ahora, ¿es necesario hacerse un análisis de la materia fecal antes de hacer un tratamiento? Ya les voy a responder esto. Pero atención acá, les voy a dar un dato clave. Muchas veces no tenemos absolutamente ningún síntoma, pero nos hacemos un análisis de sangre por cualquier otro motivo, por ejemplo, para hacernos un chequeo general, y aparece que estamos con aumento del número de eosinófilos en sangre. Esto se ve en los análisis más básicos de cualquier país y quiere decir que tus células de defensa están aumentando y alertándote que puedes tener parásitos intestinales. La segunda forma de sospechar que tienes este problema es cuando tienes síntomas sutiles fuera del aparato digestivo. Fatiga constante, irritabilidad, cambios del apetito, antojos por azúcar, picazón anal o picazón de nariz, sobre todo de noche, piernas inquietas, rechinar los dientes también de noche. Entonces, si alguna vez te has sentido cansado de manera constante, sin motivo aparente, o tienes antojos incontrolables por el azúcar, los alimentos procesados, puede ser un signo de que estás necesitando una limpieza intestinal. Y les doy otro dato importantísimo acá. En estos casos, es común ver en los análisis de sangre anemia por falta de hierro o la vitamina B12 en el límite inferior de la normalidad. Abran los ojos, puede que sean parásitos. La tercera forma de sospechar es cuando tienes intolerancias digestivas inexplicables, náuseas, gases, hinchazón,
dolor o calambres abdominales después de comer ciertos alimentos, pero sin que haya una alergia alimentar, gastritis, problemas de vesícula o de hígado diagnosticados. Fíjense, los parásitos pueden causar sensibilidad en el intestino y esto provoca síntomas muy parecidos a las intolerancias alimentarias u otros problemas digestivos. Y esto confunde incluso a los médicos. Si el tiempo pasa y no se trata, los dolores o calambres abdominales empeoran. Puede comenzar a haber diarrea líquida o con sangre, aumento de la picazón anal, insomnio incontrolable o incluso obstrucción del paso de heces en el intestino, lo que provoca mucha dificultad para evacuar. De igual modo, todo esto tiene tratamiento. Pero bien, ¿qué hay que hacer para desparasitarnos? Bueno, existen remedios antiparasitarios muy seguros de usar, pero también métodos naturales muy poderosos y efectivos. Comencemos con los 6 alimentos con principios activos que pueden ayudar a expulsar los parásitos, pero que también tienen beneficios extras como reducir la inflamación intestinal, mejorar la microbiota y combatir el estreñimiento. El primero, el ajo crudo machacado, es muy rico en alicina, un compuesto antiinflamatorio que también ayuda a eliminar los parásitos y limpiar el intestino. El ajo es tan efectivo que antiguamente lo llamaban el antibiótico natural y la dosis es 1 a 2 dientes de ajo crudo, machacados o picados todos los días. Puedes comerlo en cualquier momento del día, mezclarlo con las comidas o tomarlo de mañana en ayunas con un vaso de agua. Segundo alimento, semillas de calabaza. Contiene curcubitacina, un compuesto que paraliza y elimina muchos parásitos intestinales. Pueden comer una cucharada todos los días mezclado con las ensaladas o añadirlas trituradas en cualquiera de sus platos para facilitar su digestión. Tercer alimento, la papaya, también llamada mamón. Esta fruta, especialmente sus semillas, están cargadas de papaína, una enzima que descompone y afecta el ciclo de vida de los parásitos. Puedes comer un trozo de papaya entera, con semilla y todo, o solamente las semillas, mezcladas con yogurt o con un poco de miel para mejorar el sabor. Yo las consumo sin endulzar. Tercer alimento, jengibre. Tiene compuestos antiinflamatorios que reducen la inflamación de la pared intestinal y también expulsa los parásitos. Puedes incluir un trozo de jengibre fresco del tamaño de la punta de nuestro dedo pulgar en tus jugos verdes o hacer jugo de apio y tomarlo todos los días. También puedes utilizar el jengibre en polvo y utilizarlo para condimentar tus platos. El cuarto alimento es el clavo de olor. Contiene eugenol, que ayuda a desinfectar el intestino. Puedes tomar té hecho con una cucharadita de clavo, puedes agregarle un poco de jengibre y consumirlo todos los días. Y el sexto alimento, atención, aceite de coco. Este es un remedio casero que funciona como un escudo natural contra muchos parásitos, pero hay que saber cómo utilizarlo. Sus ácidos grasos, en especial el ácido láurico, cuando lo consumimos, se transforma en poderosos compuestos que pueden debilitar a estos microorganismos. Y esto facilita que nuestro sistema inmune, nuestras defensas naturales, trabajen y los eliminen. Pero cuidado, para aprovechar al máximo sus beneficios, es importantísimo usarlo frío, sin calentar, y consumirlo en cantidades moderadas. Un chorrito sobre tus ensaladas ya es suficiente, o una cucharada pequeña en ayunas. Y además, es muy importante que sea virgen extra. Cuidado con las formas refinadas, porque allí pierde sus efectos benéficos y se transforma en un tóxico. Ahora, quienes tienen divertículos, ¿pueden consumir semillas y el resto de estos alimentos? La respuesta corta es sí. Si tienen divertículos, deben consumir estos alimentos, incluyendo las semillas. Lo que ocurre es que antes, durante muchos años, se pensaba que los pequeños pedazos de alimentos no digeridos, semillas, frutos secos como las nueces, por ejemplo, podrían quedar atrapados dentro de los divertículos y esto causar inflamación, sangrado o empeoramiento del cuadro. Pero la ciencia actual comprobó que esto no ocurre. Hoy sabemos
que estos alimentos de hecho son una excelente fuente de fibra, grasas saludables, sustancias antiinflamatorias que ayudan a mantener el intestino saludable y funcionando bien, e incluso combaten a las enfermedades intestinales como los divertículos, los pólipos, el cáncer de colon, las hemorroides. Pero bien, ¿cada cuánto tiempo hay que consumir estos alimentos para desparasitarnos? La idea es que los conozcas y que vayas variando estos principios activos para mantener siempre los parásitos bajo control. De igual manera, una vez al año como mínimo, les recomiendo tomar medicamentos antiparasitarios. Y ahora les cuento cuáles son los mejores 4 medicamentos y los cuidados que debes tener. Y después les daré mi opinión de cuál es la mejor forma realmente de desparasitarnos. El primer medicamento es la nitazoxanida. Se la conoce como Anita en varios países. Este es uno de los mejores, más seguros y efectivos. Y lo que más me gusta de este medicamento es su versatilidad. Es decir, elimina tanto a las lombrices intestinales como a formas más pequeñas de estos parásitos. Por ejemplo, la Giardia, que es muy común en nuestros países. Además, es muy bien tolerada en la mayoría de los casos. Por otro lado, su perfil de efectos secundarios son muy leves, algunas molestias intestinales o puede dejar tu orina de otro color, con un aspecto amarillo o verde brillante, pero es muy seguro para la mayoría de las personas, incluso aquellas con defensas bajas. En general, se toma 500 miligramos 2 veces por día durante 3 días. Y se repite este ciclo después de 15 días para asegurarnos de eliminar a todos los parásitos que todavía no habían nacido en el primer ciclo del tratamiento. La segunda opción, que también es muy buena, el albendazol, también es efectivo contra una gran variedad de lombrices intestinales y las formas más pequeñas de los parásitos, solo que puede causar un poco más de malestar digestivo. De igual modo, es muy bien tolerado, tanto este como su pariente, el mebendazol. La dosis y la duración del tratamiento puede variar mucho dependiendo del caso, de la zona del mundo en que te encuentras, por eso no se las menciono aquí. El tercer medicamento, la ivermectina. Este es un remedio muy útil, especialmente para los llamados parásitos externos, como el parásito de la sarna que afecta a nuestra piel o los piojos de la cabeza. Pero también puede utilizarse en combinación con alguno de los otros medicamentos para aumentar la potencia contra algunas lombrices. Y el cuarto medicamento es el metronidazol. Al igual que la ivermectina, no se lo suele usar como único tratamiento, sino que combinado a los otros. Es muy útil contra la Giardia y algunos tipos de amebas que afectan al intestino. Ahora, ¿cuál es el mejor de todos? Esto va a depender mucho de la zona en que vivas, si tienes otros problemas de salud y estás usando otros medicamentos. Por eso es importantísimo que consultes con un profesional de confianza. Y mucho cuidado cuando tomes estos medicamentos. No consumas bebidas alcohólicas, especialmente si estás usando metronidazol. Pero mucho más importante que simplemente tomar estos medicamentos es repoblar nuestra microbiota intestinal durante y después del tratamiento. ¿Por qué? Porque estos remedios eliminan a los parásitos no deseados, pero también pueden hacer que la cándida prolifere en exceso o afectar a las bacterias buenas de nuestro intestino, que son clave para la digestión, la absorción de nutrientes y nuestro sistema inmunológico. Por eso, reforzar la microbiota ayuda a restaurar el equilibrio después del tratamiento, evitando problemas como diarrea, hinchazón, más inflamación y malestar. Para eso, te recomiendo consumir alimentos fermentados, yogur natural, kéfir, kombucha, puede ser también chucrut o directamente suplementos de probióticos que son excelentes para reintroducir estas bacterias y hongos benéficos. Puedes comenzar a consumir estos productos incluso antes de desparasitarte y seguir consumiéndolos por lo menos durante 4 a 6 semanas después de terminar el tratamiento para asegurarnos de que nuestro sistema digestivo vuelva a la normalidad. Ahora, es necesario que nos hagamos un análisis de materia fecal
antes de realizar el tratamiento? La verdad es que en la gran mayoría de los casos no vale la pena. Si bien estos análisis pueden detectar algunos parásitos, los resultados no siempre son precisos y a veces hay que repetirlo durante varios días para obtener algún resultado. En mi opinión, esto retrasa el tratamiento y es poco práctico, sobre todo porque al final uno termina tratando de la misma manera una vez al año de manera empírica, por más que no tengan síntomas, sobre todo en los lugares en donde los parásitos son muy comunes. Esta estrategia, que es la que yo adopto, nos permite a los médicos actuar de manera rápida, sin necesidad de depender de análisis de laboratorio, y esto evita molestias y hacer perder tiempo a la persona. Ahora, claro que existen excepciones en donde sí se recomienda realizar análisis de la materia fecal, pero esto debe verse caso a caso en el consultorio. Dicho esto, ¿cuál es la mejor forma de desparasitarse? Es a través de una combinación de hábitos, es decir, incluir los alimentos que te mencioné en tu rutina, pero también hacer una desparasitación más concentrada con medicamentos una vez al año, siempre bajo la supervisión de un médico y no olvidarnos de repoblar nuestra microbiota.